Bien, volvimos, 8:30 de la mañana, sigue lloviendo en la ciudad de La Plata cada vez más. Bueno, en la segunda parte de la emisión vamos a hablar sobre algo bastante interesante, educación. Nuevos sistemas de educación que se están poniendo en marcha en el extranjero, y aunque les parezca mentira, con maestras argentinas que están radicadas en el exterior. Nuestro coligado, Joaquín Pardo, hizo una entrevista a una maestra jardinera que estuvo trabajando acá en la Argentina y después se radicó en México y está trabajando en un sistema educativo bastante interesante llamado sistema Montessori. Montessori es en honor a la primer médica italiana, donde egresa de la Universidad de la Facultad de Medicina de Italia. Estamos hablando fines del siglo XIX. Una médica que se dedicó a este sistema y que fue avanzando durante todo el siglo XX y sigue avanzando este sistema Montessori en el siglo XXI. He observado, he estado ahí buscando algunos datos. Acá en la República Argentina se está aplicando en muy poquitos lugares, no se difunde mucho, pero en el exterior se está difundiendo bastante y está dando excelentes resultados, especialmente a esos niños, ¿no?, que están en las periferias, viviendo en lugares muy alejados, digamos, de aquellos que tienen acceso a un pedazo de pan, a un pedazo de carne, a esos niños que les faltan nutrientes en sus cabezas. Entonces tratan de buscar, aparte de darles de comer como corresponde, tratan de buscar distintos métodos de enseñanza. ¿Por qué vamos a abordar este tema? Porque en la Argentina no nos olvidemos que el 50% de los niños y jóvenes están por debajo de la línea de pobreza y ya hay más de un 20% de niños que se la pasan consumiendo basura. Es triste decirlo, pero es así, y lamentablemente la miseria sigue avanzando en la Argentina. Entonces vamos a poner acá en el aire esta entrevista que hace nuestro coligado, Joaquín Pardo, que está presente, que seguramente cuando termine la entrevista él va a esbozar, va a poner un bocado, ¿no?, como para hablar unos minutitos sobre el tema y después pasar a la tercera etapa. Tema de educación, ahora estamos en comunicación con Juliana Lembo, maestra jardinera. Ella vive en Ciudad de México, pero es oriunda de Mar del Plata. Y nos va a contar, nos va a ilustrar sobre el método de educación de Montessori, el cual se viene aplicando en México. Esto nos va a permitir tener un panorama sobre métodos validados distintos al que ofrece nuestro Ministerio de Educación. Ahora Juliana se explayará muy amablemente sobre el tema. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Joaquín, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, gracias. Es un gusto poder hablar con vos. Te quería, preguntar, en primer lugar, ¿podrías, digamos, más o menos presentarte y contarnos brevemente tu vida? Sí, claro. Mira, mi nombre es Juliana, yo nací en Mar del Plata, allá estudié para maestra jardinera de escuela tradicional. Estuve trabajando 4 años allá en una escuela tradicional donde yo había estudiado desde los 6 años. Y particularmente un día tuve una junta con mis colegas, digamos, que en ese momento eran las que habían sido mis maestras en la primaria y secundaria, y como que me proyecté un poquito y me vi en el mismo lugar durante muchos años, ¿no? Entonces, a partir de ese momento decidí viajar, tener experiencias, estuve viajando un poco de mochilera y aprendiendo un poco de la vida y viendo infancias alrededor de Latinoamérica, y algo en cuanto a la educación tradicional me hizo ruido, como que algo no estaba del todo bien, o al menos yo no estaba tan cómoda con esa metodología, y bueno, me puse a investigar un poco y como para conocer de qué otra manera podía trabajar con niños en la primera infancia, pero desde otro punto de vista. Y en una de esas, en el viaje que yo hice, en México me había sentido muy bien y estuve averiguando acá, y
dije, bueno, me voy a estudiar a México a ver qué encuentro. Y estuve investigando un poquito en arte terapia, estuve haciendo también un poco de estimulación temprana, y en una de esas me encuentro con una chica argentina que había estudiado Montessori y me empezó a hablar sobre esta metodología tan diferente a la escuela tradicional. Y bueno, me puse a estudiar, fueron 2 años de estudio, es un título internacional. ¿Vos estudiaste en México, Montessori? Sí, estudié aquí en México, ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. ¿Y esta carrera se ofrece en Argentina? Sí, ahora está habiendo apertura, digamos, los que imparten el título internacional es la Asociación Montessoriana Internacional, que se resume en AMI, y son los únicos que dan una titulación a nivel internacional. Después puede haber como la Asociación Montessori Mexicana o la Asociación Montessori Argentina, pero el título es un poco más reducido. Pero a nivel internacional los que lo imparten son el AMI. Juliana, ¿podrías comentarnos, bueno, qué es el método Montessori, cómo es que se originó, en qué consiste? Mira, María Montessori nació alrededor del 1890 en Italia. Fue una precursora en muchos sentidos. Fue la primera mujer que se recibió de médica, estudió biología, estudió antropología, madre soltera en esa época. La verdad que por el pensamiento que había fue una mujer muy, muy revolucionaria para su época. Ella empezó a trabajar después de haberse recibido como médica ¿cómo se llama? En lugares donde iban niños sin estímulos. Entonces, toda su investigación parte de la observación, de lo que ella observó, de las necesidades que tenían estos niños. ¿Eran niños pobres o cualquier tipo de clase social, digamos? No, ella empezó con los hijos de los padres que eran obreros. Entonces eran niños con muy bajos recursos y pocos estímulos y poco acceso a la educación, digamos. Perfecto, y ella pensaba que eran recuperables a pesar de ser de clase social baja, digamos. ¿Cómo? Ella pensaba que a pesar de su clase social, digamos, su educación se podía recuperar con ciertos estímulos. Exactamente, ella vio, o sea, la mayoría de su estudio partió de la observación, de lograr entender qué es lo que necesitaban los niños en esa época, en ese momento de vida, de los 3 a los 6 años. Claro. Y pudo ver que los chicos tenían lo que ella denominó mente absorbente, es decir, que en ese momento específico de su vida, ese tipo de dificultad, también creía que en esa época había diferentes potencialidades. O sea, como que el niño venía con un montón de potencialidades que podían ser explotadas si se les daban los estímulos y los materiales específicos. Entonces, a partir de ahí, ella creó todo un material científicamente elaborado para que los chicos pudieran empezar a tener estas impresiones y poder explorar el mundo, digamos. El material Montessori es muy específico, o sea, si la escuela dice que es Montessori y no tiene este material, realmente no es Montessori. Y no se puede hacer medianamente Montessori. ¿Me explico? Sí. Entonces, ella lo que hizo fue como dividir las áreas de estudio en lo que es vida práctica, que es todo un funcionamiento cotidiano de la vida, donde los chicos, a través del material que ella creó, tienen un día a día muchísimo más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vasos son de vidrio, pero son del tamaño y el peso adecuado de los niños. Las jarras no van a ser de 1,5 litros, van a ser de 1/4 o medio litro, pero van a ser de vidrio, pero pueden ser manipuladas por los chicos. Escobas, palas, recogedores, todo el material está adaptado al tamaño
y a la capacidad que tienen los chicos de maniobrar los elementos. Entonces se les hace muchísimo más fácil, les da muchísima independencia, y el lugar no se llama escuela, se llama ambiente, y se llama casa de los niños, porque tiene una rutina como si fuera una casa, donde cada niño, sin querer, toma un rol, donde se hace de comer, donde se limpia, donde se lavan los platos, donde se cocina, se comparte. Entonces todo esto refiere a lo que es el área de vida práctica. Después hay todo un área sensorial, donde los chicos tienen impresiones a nivel sensorial, sea el tacto, sea el gusto, sea el olfato, la vista, donde los chicos van manteniendo estas impresiones y donde van empezando a, poquito a poco, categorizar su cabecita y pudiendo poner cada cosa en un lugar. Pero es todo a través de los sentidos. El tamaño, los sabores, los colores, todo se hace a través de los sentidos. La verdad que es un material maravilloso. Eso después, a medida que van pasando los años, se va complejizando y se trabajan diferentes nociones, ya sean matemáticas, sean espaciales, sean de lenguaje, se va complejizando, pero siempre se utiliza un mismo material. Yo, por lo que estuve mirando, agrupan a los chicos de acuerdo a grupos etarios. ¿Perdón? Por lo que estuve mirando, agrupan a los chicos, discúlpame, de acuerdo a sus edades, de 3 a 6 años, de 6 a 9, etcétera. En tu caso estás especializada... Con edades mixtas se llama. Claro. No es que en escuela tradicional generalmente se tiene la sala de 3, la sala de 4, la sala de 5. Acá se trabaja en comunidad infantil con niños de 1 año a 3, casa de niños de 3 a 6 años. Y la idea es que puedan enriquecerse las edades entre sí, los niños se ayudan entre sí, es maravilloso ver cómo un nene de 4 ayuda a uno de 3, entre ellos se presentan los materiales, hay un ejemplar de cada material en el ambiente, no es que todos van a hacer lo mismo al mismo tiempo. La guía, porque no se le llama maestras, somos guías, le muestran, no le enseñan al niño cómo se utiliza ese material, el que ella considera que el niño está necesitando en ese momento. Por eso te digo que se basa mucho en la observación, según que el niño está interesado y ve según sus capacidades, la guía le presenta ese material y entonces el niño día a día tiene un repertorio de materiales que puede usar. Entonces él entra al ambiente y elige dentro de lo que conoce con lo que él quiere trabajar. Entonces yo en un mismo espacio tengo a 20 nenes trabajando en cosas diferentes, según su interés y su periodo de desarrollo, digamos. Y en tu experiencia de tus alumnos, ¿cómo los has visto evolucionar? ¿Tenés alguna historia que contarnos? Mira, yo hace 1 año y medio que estoy ya en el método Montessori, y la verdad es que es de libro, realmente todo lo que ha ido escribiendo María Montessori, que observaba dentro del desarrollo, es lo que yo veo que pasa en el día a día. Es un día a día muy, muy natural, la verdad que los chicos entran motivados a la escuela, y realmente el material da lo que está pensado para eso. Entonces, es maravilloso ver cómo María Montessori, por ejemplo, hablaba del estallido de la lectura y la escritura. Yo tengo niños ahora de 4 años y medio leyendo, escribiendo en cursiva, haciendo sumas, restas, divisiones, multiplicaciones con números de 4 cifras. Disculpame, Juliana, dijiste 4 años y medio y ya escriben. Exactamente, y con letra cursiva. ¿Y aprenden a leer también en este periodo? Exactamente, poquito a poco. Tienen un material de lenguaje tan desglosado, es decir, se empieza a trabajar, por ejemplo, con el sonido de las letras, después hay unas tablas que se llaman letras de lija, donde los niños solo a nivel sensorial siguen con sus dedos el trazo de las letras, entonces
eso va acostumbrando a la mano a que vaya haciendo la direccionalidad de las letras, después se pasa a escribir con pizarras, después hay un material que se llama alfabeto móvil, que son todas letras recortadas en madera, donde los niños que todavía no tienen la habilidad motriz para poder escribir, pero se les saben todas las letras y saben cómo formar palabras, pueden usar este material, por ejemplo. Entonces, está realmente cada cosa pensada al nivel de desarrollo de cada niño. Y se da de verdad de una manera espontánea y muy natural. Es maravilloso, la verdad. Es como, la verdad que los estudios que hizo María Montessori son admirables. Y en México, Juliana, te quería preguntar, si un niño tiene este tipo de educación, después puede ir a otro sistema, puede ingresar a la universidad. ¿Cómo se conecta un sistema con otro? Si es que se conecta. En sí, mucha conexión no hay, pero lo que sí les brinda el método Montessori es capacidad de adaptación. Entonces, puede llevar un tiempito a que el niño se adapte a las nuevas reglas, porque la verdad que se les enseña un tipo de educación muy libre, muy adaptada a ellos, de trabajo en mesas, en tapetes, en alfombras, digamos, que después estar 5 horas sentados en un banco y una silla mirando hacia adelante, creo que puede llegar a generar un poco de dificultad, pero nada que no se pueda. Somos animales de costumbre, ¿no? Entonces nada que no se pueda volver a acostumbrar. Pero realmente, si es una sugerencia o un consejo, si una familia decide emprender un tipo de pedagogía alternativa como puede ser la Montessori, yo recomiendo que el periodo escolar en el mismo método, digamos. Claro. Lo mismo que poder llegar a adaptar ciertas cositas dentro de la casa, que sea una familia Montessori también, para que el niño pueda tener un concepto global y coherente en cada espacio en el que haya. Está muy bien. Entonces, bueno, esa fue una descripción muy buena, te agradezco mucho. Te quería preguntar, si comparamos el método Montessori con el método tradicional de, por ejemplo, nuestro Ministerio de Educación en Argentina, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que vos ves? Mira, las ventajas, como te estuve diciendo... Las ventajas ya las has comentado, sí, es cierto. ¿Cómo? Sí, las ventajas, digamos, claro, el Ministerio de Educación nuestro nos nivela para que seamos todos más o menos parecidos, y esto exacto. Como que, claro, está bien. Exacto. Y sí, la verdad, en este momento, en Latinoamérica en general, el método Montessori está haciendo como escuelas un poco elitistas. Digamos, no hay todavía una subvención por parte del Estado para un tipo de pedagogía alternativa. Entonces, sí, son escuelas costosas, donde realmente solo por este momento solo pueden como alcanzar ciertas familias ese tipo de educación, lamentablemente. Claro, son establecimientos privados a los cuales, digamos, puede acceder gente que los puede pagar, naturalmente. Exactamente, y generalmente son como del ámbito de las con mayor poder adquisitivo, digamos. Claro, gente con alto poder adquisitivo. Y bueno, un poco me estabas comentando al principio, pero ya para ir un poco redondeando, ¿en qué países se aplica el método? O sea, se originó en Italia y ahora, sí, en todo el mundo. Ah, sí, contanos, sí. Sí, mira, María Montessori nació en Italia, ella estuvo viajando mucho por Europa, como profetizando su tipo de pedagogía. En el momento en que fue la Segunda Guerra Mundial, ella justo había ido a dar unos cursos a India y quedó exiliada en India durante 7 años, donde ahí, bueno, obviamente que profetizó su pedagogía y perfeccionó mucho,
En India, por ejemplo, creó lo que luego sería la analogía de primaria, que en la pedagogía Montessori se llama taller, y lo categorizó lo nombró como educación cósmica, donde se trabaja a un nivel mucho más profundo de que todos somos parte de un todo. Entonces se trabajan muchos valores espirituales, donde la espiritualidad del niño toma una preponderancia, el reconocimiento de las emociones, la empatía, el cuidado por el planeta. La verdad que ella fue increíble, muy enriquecedor y muy progresista, ¿no? Para esa época. Estamos hablando alrededor de 1930, 1940. O sea, hace un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, pero hay escuelas en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en China, en Japón. La verdad que hay escuelas Montessori en todo el mundo. Y, por ejemplo, yo como guía, habiendo estudiado con el LAMI internacional, mi título es validado en cualquier escuela del mundo. No es que yo tengo que homologar mi título. Eso la verdad que está buenísimo, porque es como en todas las escuelas se hace lo mismo, se respeta ese tipo de pedagogías, más allá de la religión, más allá del tipo de política que se esté viviendo en el momento. La verdad que es admirable. Perfecto, Juliana. Bueno, realmente te agradezco por compartir tu experiencia, tus conocimientos, te felicito porque te está haciendo muy bien. Y aparte es difícil embarcarse en algo nuevo, ¿no? Realmente hay que animarse, no quedarte en lo que te dice el Ministerio de Educación de acá de Argentina y animarse a conocer cosas nuevas. Y justamente es una inversión, porque vos tuviste que formarte, tuviste que tomar riesgos, no sabías si ibas a conseguir trabajo. Exacto. Y realmente ahora se están viendo los frutos de tu esfuerzo. Así que bueno, probablemente te volvamos a contactar en el futuro, y este es un tema muy importante para nosotros porque la educación en Argentina es realmente un problema, viene en decadencia en nuestra opinión, y está muy bueno conocer alternativas. Así que bueno, te mando un abrazo y muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias, Joaquín, poder compartir con ustedes este espacio, y bueno, queda abierta la comunicación para cuando quieran saber más sobre esta hermosa pedagogía alternativa y que está dando tantos frutos alrededor del mundo. Bien, a ver. Bueno, la hemos escuchado a esta señorita, muy capacitada, como liberales que somos, damos la libertad para que el ciudadano se eduque, educar al soberano, decía Sarmiento, y lo decía en fines del siglo XIX, la misma época que nacía esta señora médica italiana. Es interesante que, habiendo métodos que se pueden aplicar acá en Argentina, que se aplican hacia muy bajo vuelo, porque prácticamente este método acá, más allá que existen algunos establecimientos que lo aplican, esta maestra argentina se preparó y está utilizándolo en México, cuando tendría que estar acá en Argentina trabajando con chicos argentinos, una maestra que tendría que estar bien paga utilizando este método. Lo tenemos a Joaquín Pardo, que hizo la entrevista. Bueno, gracias, David. Respecto a este tema, la educación acá en Argentina es pública y gratuita en todo su espectro, desde la infancia hasta la universidad. Y la verdad es que la discusión para cada etapa yo creo que debería ser analizada en particular. Respecto a este método, que no digo que sea el mejor, pero sí es interesante conocerlo, difundirlo. Yo creo que es muy interesante el tema de la educación y de la estimulación temprana en la infancia, ya que es un periodo clave en cualquier persona y en el desarrollo del intelecto,
de las capacidades y de la potencialidad que tiene cada individuo. Esto yo particularmente no creo que esto no creo que sea posible en la educación que nos brinda el Estado. Como desventaja, veo el tema de que es elitista, por ahora es un establecimiento privado, por lo tanto no pueden acceder lo que era en sus orígenes, digamos, que eran los hijos de los obreros, clases bajas, etc. Dicho esto, me parece una metodología muy interesante y espero que se pueda fomentar acá en Argentina, más allá del éxito que está teniendo en otros países. Bien, dudo que con esta politiquería que tenemos se fomente. Acá esto se va a fomentar cuando tengamos funcionarios que piensen y tengan una visión a futuro segura para la patria. Bien, Joaquín, te agradezco mucho, 8:56 de la mañana. En estos minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito de Venezuela, lo que está sucediendo y lo que podría llegar a suceder. Música, Lucas, ¿qué te parece? Bien, tenemos la segunda parte de Police, esta vez un tema más lento todavía, Roxanne.